No podemos negar que el tercer milenio, el siglo XXI, nos ha traído muchas calamidades: terremotos, cambio climático, intenso calor en un lugar, lluvias torrenciales y, lo peor de todo, una gran pandemia de un virus mutante que algunos afirman que fue fabricado y que tiene de rodilla todos los países del mundo y en crisis todas las economías. Vamos a hablar de el peligro del tercer milenio, una serie profética que vamos a estar analizando por este programa. Comencemos. Hoy vamos a hablar una serie de temas proféticos, los peligros del tercer milenio. Entremos de lleno a este tema y ponga mucha atención. Hay muchos que están pronosticando que el mundo se va a acabar. Profecías continuas nos están llegando y personas dicen que va a ocurrir esto en tal fecha, en tal hora, pero nosotros no tenemos que estar alarmándonos por todas las profecías apocalípticas, porque en realidad sí, el mundo se va a acabar. Pero el desconocimiento profético, al creer que el mundo se va a acabar así como así, por los mensajes de los falsos profetas, produce caos y pánico. Pero miren, bíblicamente hablando, falta mucho para que el mundo se acabe. Quizás más de 1000 años. Pero nosotros vamos a analizar las señales proféticas que nos indican que estamos al borde del fin de una era, no del fin del mundo, para entrar a otra dimensión. Veamos los hechos bíblicos. La tierra, a través de la historia bíblica, ha sucumbido 2 veces a causa de cataclismo, o sea, fenómenos que la han destruido. La primera aparece en Génesis capítulo 1, versículos 1 y 2, donde dice que cuando después de la creación la tierra estaba desordenada y vacía. Capítulo 1, versículo 1 y 2. Algo pasó entre el 1 y el 2. Y el segundo hecho es cuando la época de Noé, que ocurrió un gran diluvio, según Génesis capítulo 8, versículo 6, que se llama el diluvio universal. Pero hubo un hecho de ellos que originó un pacto cuando la tierra fue destruida por agua. Noé. Se hizo el pacto noacino en Génesis 9:11. Dios puso una señal en el cielo diciendo que la tierra no sería destruida más por agua. Esto llevó a que el apóstol Pedro pronosticara la destrucción de la tierra como causa de una hecatombe. Sí, una hecatombe. El apóstol Pedro anuncia la destrucción de la tierra por fuego. En 2 de Pedro, capítulo 2, versículo del 3 al 7, encontramos esta explicación muy clara. Dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora estarán reservados para la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres. Noten, ahí está anunciada la destrucción de la tierra por fuego. Ahora, la pregunta clave es, ¿será una hecatombe nuclear? Algunos señalan ciertas profecías sobre una destrucción por bomba atómica. En el libro de Sofonías, capítulo 1, versículos 15 y 17, se describe un hecho histórico relacionado con cosas que ocurrirán en el futuro y que dan a entender una explosión nuclear o radioactividad. Dice el versículo que la sangre de ellos se derramará como polvo y su carne como excremento, característico de la radiación producida por una explosión nuclear. También Zacarías, en el capítulo 14, versículo 12, dice, y esta será la plaga
conquerirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se le deshacerá en su boca. Características típicas de una explosión nuclear o de una radiación. Pero esto no ocurrirá, según dicen algunos, hasta después de la tribulación. Pero para poderlo entender mejor, quiero describir brevemente, y ahondaremos en otros programas, el orden profético sobre el fin de los tiempos. El orden profético para la venida de Cristo tiene dos aspectos. O sea, Cristo aparentemente viene en dos aspectos. En uno parcial. ¿Qué significa parcial? Que no toca la tierra, que nadie le ve, que se quede en el aire. Y la iglesia es llevada, y cuando la iglesia es llevada o arrebatada y Jesús se queda en las nubes, entonces comienza la gran tribulación. Juan 14, 1, 3 nos habla de que nos ha preparado lugar y vendrá y nos tomará. Y Mateo 36, 42 también habla de las dos mujeres moliendo, una es tomada y otra es dejada. Y después habla de otra venida total de Cristo, cuando todo ojo lo verán, y vendrá con poder y gloria para reinar con Israel 1000 años, según descrito en Apocalipsis capítulo 19 y 20. El orden bíblico. Bueno, el orden bíblico establecido es uno. Dios viene con su Hijo, a través de su Hijo Jesucristo, para establecer el período de los gentiles y proclamar la salvación para toda criatura y que puedan escapar del juicio eterno. Por eso Juan dice que a los suyos vino, los suyos no los recibieron. Para los que le recibieron, tuvieran potestad de ser llamados hijos de Dios. Segundo, después del periodo de la iglesia ocurre el arrebatamiento y aparece el anticristo con 7 años de tribulación. Tercero, el imperio del anticristo es destruido cuando Jesús venga con poder y gloria para reinar con su pueblo Israel por los 1000 años, los cuales todavía le esperan. Y cuarto, Satanás, después de ser atado, es suelto y entonces engaña a la tierra, y entonces sí, la tierra se destruye completamente. Estudiemos paso a paso este panorama. El tiempo de la gracia. Con la muerte y resurrección de Jesús se inicia el periodo de la gracia. O sea, la misión nuestra de llevar una gran comisión ineludible, que es y será predicado el evangelio del reino a todas las naciones, y por lo tanto, id y predicar el evangelio y hacer discípulos. Mateo 28, 19. Esta misión debe ejecutarse en un lapso de tiempo determinado. ¿Cuál es el lapso de tiempo? Bueno, hasta que se consuman las profecías de los últimos tiempos. Juan 9:4 nos dice: es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie podrá trabajar. Así que no podemos negar que el tiempo de la gracia tiene un límite. Mateo 24:33 dice: así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, o sea, las señales descritas anteriormente, conoced que está cerca. ¿Qué es lo que está cerca? Su venida. Hay una analogía comparativa. En Mateo 24, 36 al 39, Jesús hace una analogía. Va al pasado para ilustrarnos cómo será el futuro. Y dice: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Así que nadie sabe ni el día ni la hora.
Mas como en los días de Noé, ahora nos da un preámbulo, una señal, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, o sea, estaban en orgía, en diversión, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Y si queremos saber cómo estaba la generación de Noé, hay que ir a Génesis 6:11. Estaba llena de violencia y de corrupción. La Biblia habla de dos juicios. Dios no juzgará todo por igual. Cada uno será juzgado o probado según su vida. Primero juzgará a la iglesia, no para condenación, porque ya fue redimida, sino para recompensa. Esto se llama el tribunal de Cristo y se encuentra en 2 Corintios 5:10, cuando dice el apóstol, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo. Dios juzgará nuestras acciones, nuestras obras, nuestra vida cristiana, porque al que más se le dio, más se le va a demandar. Y después otro juicio, el juicio ante el gran trono blanco descrito en Apocalipsis capítulo 20, versículos del 11 al 15. Y vi un gran trono y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos y otros libros, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en el libro según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ese será el juicio a los pecadores, el juicio al mundo. Pero, ¿pasará la iglesia a la gran tribulación? Bueno, vamos a hablarlo más a fondo en los próximos programas, pero la iglesia no pasará la gran tribulación por 3 razones o argumentos sólidos. Dice la Biblia que Dios siempre protege a los suyos. Primero, Dios protegió a Noé y a su familia y le proveyó el arca. Génesis 6 del 13 al 14. Segundo, Dios protegió a Lot y a su familia por la intercesión de Abraham. Génesis 19. Y tercero, Dios protegió a los primogénitos de Israel cuando mandó la 10ª plaga, que fue el ángel de la muerte. Y no les tocó a ellos. Siempre Dios preserva a los suyos. ¿Qué es el arrebatamiento de la iglesia? Según 1 de Tesalonicenses 4, del 13 al 17, hay una descripción de cómo será este acontecimiento. Fíjense bien. Jesús se queda en el aire, lo dice el verso 17. Resucitan los muertos en Cristo con el cuerpo glorificado, versículo 16. Y después, los que estén vivos en ese momento serán arrebatados para recibir al Señor en el aire. Esto también lo enseñó Jesús en Mateo, capítulo 24, versículo 40 al 42. Fíjense lo que dijo Jesús. Entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora
ha de venir vuestro Señor. Y también Romano lo afirma en el capítulo 5, versículo 9. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Y cómo es posible que la iglesia tenga que sufrir la ira de Dios cuando ha sido prometido librarnos de esa ira? Ahora, ¿qué es la gran tribulación? ¿Y pasará la iglesia a la gran tribulación? Este es un tema que ahondaremos en los próximos programas. Pero por lo pronto hay tres posiciones discutibles teológicamente hablando. Están los que creen en la pretribulación, los pretribulacionistas. O sea, que la iglesia va a ser arrebatada antes de que empiece los 7 años de tribulación. Los entretribulacionistas, los que creen que la iglesia puede ser arrebatada en medio de la tribulación, antes de que venga la ira. Y tercero, los post-tribulacionistas, los que creen que la iglesia pasará toda la tribulación. Sin embargo, hay diversas tribulaciones. La Biblia habla de las tribulaciones, incluso habla de que la iglesia será atribulada por la apostasía. Pero no es una gran tribulación, porque no viene de Dios, sino de los hombres. Segunda de Tesalonicenses 5:7. Es bueno que lo busquéis en la Biblia. Dice: esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por digno del reino, por el cual asimismo padecéis. Noten la palabra padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Habla de dos tribulaciones. Unos que nos atribulan, a los cuales Dios le dará otra tribulación más fuerte. Y a vosotros que sois atribulados, siempre la iglesia ha sido atribulada, perseguida, y máxime cuando la apostasía se entronice en la tierra. Daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. ¿Qué ocurrirá en la gran tribulación? Bueno, durante la gran tribulación, que son 7 años de reinado o gobierno del anticristo, se va a manifestar la Trinidad diabólica. O sea, los 3 poderes manejados por Satanás que se unen para atormentar la tierra. Estos 3 poderes son el anticristo, que es el poder político, que ahí están todas las citas bíblicas. Pablo le llama el hijo de perdición en 2 de Tesalonicenses 2:3. Después viene la bestia, la fuerza militar o el poder que impone el sometimiento al anticristo. Apocalipsis 11:7 y 13:11. Y junto con ello aparece el falso profeta, la falsa religión, la falsa iglesia que apoya el culto al anticristo. Y hay una tendencia muy fuerte hacia el culto a los individuos, el culto a las personas. Preámbulo del milenio. El milenio se inicia cuando es destruido el gobierno del anticristo. ¿Sí? Primero viene un gobierno mundial, 2 elementos, que es la imposición del nuevo orden mundial, que anula la libertad, el confinamiento y el control absoluto de la persona. Después, durante el periodo de tribulación, hay una decadencia moral y previo a ello una imposición de antivalores, apostasía, por lo cual se legaliza todo lo prohibido. Se le llama esto la nueva normalidad, que ya se habla de ello, ¿verdad? Y el nuevo orden mundial. La palabra anuncia que todo esto ocurrirá
Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, o sea, un estilo de vida depravado. En Mateo 24:22 menciona aquellos días como días difíciles que si no fueran acortados nadie sería salvo, pero por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Y Jesús describe la condición previa al advenimiento del anticristo como el surgimiento de falsas doctrinas y falsos profetas. Se levantarán falsos cristos o falsos ungidos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible aún, a los escogidos. De manera que el engaño es una de las características previas a la entrada al gobierno del anticristo y muy peculiar en los últimos tiempos. Es por eso que están naciendo tantas sectas sincréticas. El mundo vivirá una crisis espiritual en los últimos tiempos, y eso de que va a haber un gran avivamiento, no lo crea, no va a haber un gran avivamiento, va a haber un gran abobamiento. La iglesia será contaminada por la apostasía y el engaño. La mentira y el engaño tienen fecha de caducidad. Al final todo se descubre y al mismo tiempo la confianza muere para siempre. Mateo 24 menciona 4 veces la palabra engaño, enfatiza mucho esta palabra. Está en los versículos 4, 5, 11, 24. Y aparece 3 veces de forma indirecta, en el 22, en el 23 y en el 25. El mundo va a vivir una crisis de fe. ¿Por qué? Porque tantos pastores que hacen cosas incorrectas llevarán a muchos a claudicar y a apostatar de la fe. Jesús preguntó a sus discípulos y nos pregunta a nosotros: pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Y lo reafirma proféticamente cuando dijo: y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Miren que la cosa se va a poner tan mala que el Señor se tiene que apurar, porque si no se queda sin iglesia. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Otros apóstoles ratifican lo mismo. San Pedro, por ejemplo, en 2 de Pedro 2, del 1 al 3, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrán entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejía destructora. La palabra encubierta es escondido. Y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones. Por eso es que todas las doctrinas falsas tienen muchos seguidores, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia, noten esto, avaricia, deseo de riqueza, harán mercadería de vosotros con palabra fingida, vendiendo la bendición de Dios. Y después dice: sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y la perdición no se duerme. San Pablo dice lo mismo. Expone en 1 Timoteo 4:1 que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, negarán sus creencias, porque escucharán a espíritus engañadores y doctrinas o enseñanzas de demonios. Y también lo ratifica en 2 de Timoteo 3, del 1 al 3, cuando describe la condición de la iglesia en los últimos tiempos. Y usted puede anotarlo y leerlo para no hacer muy largo esta charla. Pero vendrán hombres impíos, soberbios, vanagloriosos, amadores de los deleites más que de Dios. Entonces, ¿qué hay que hacer en estos tiempos que reflejan el fin de los tiempos de la iglesia, no del mundo? Bueno, preparar a la iglesia para el encuentro con Dios. Punto. Y eso es lo que tenemos que hacer.
Los escenarios de los últimos tiempos está claro. Y en esta semana continuaremos con programas que profundizarán este tema. Y de forma detallada vamos a estudiarlo escatológicamente. Porque, hermano, los tiempos que vienen son tiempos muy, pero muy difíciles. Es un poco de lo mucho que hay que decir. Seguiremos en otros programas hablando no solamente de los peligros del tercer milenio, sino de los hechos proféticos que hoy estamos viviendo y los que pronto van a ocurrir. Así que manténgase en sintonía con esta serie y gracias por su compañía.